Perfecto, empezamos a grabar. Bueno, empezamos. Vamos a hablar ahora de hacer un análisis lo más general posible de la Ley Nacional de Educación, 26.206. Para eso vamos a hablar un poco del documento, de sus objetivos, de todo lo que hace a la ley. Bien, vamos a empezar. No, esperen que me fui a cualquier lado. Ahí está, vamos a empezar. Bien, para entender más o menos qué es lo que vamos a analizar aquí hoy, vamos a hablar un poco de los antecedentes de de la ley, vamos a ver cuáles son los marcos en los que esta ley se sancionó, cuál es su estructura, ¿sí? ¿Qué significa que la educación es un bien público y un derecho personal? Vamos a hablar de las finalidades, las características y cómo se financia la educación. Y bueno, y vamos a ir viendo cuál es la estructura académica, la estructura administrativa, cuáles son los temas que atraviesan a todo el sistema. Esto de qué es el Consejo Federal de Educación y Funciones no lo vamos a ver porque lo vamos a dejar para la próxima clase cuando hablemos un poco más del gobierno de la educación. Y bueno, y más o menos cómo se va estructurando toda la formación docente, cómo se incorporan las nuevas tecnologías, qué es la educación no formal, bueno, algunas cuestiones referidas al nivel primario, los derechos y obligaciones de los docentes y la definición y funciones del Instituto Nacional de Formación Docente y la institución educativa. Esto último, vamos a llegar hasta el punto 13 en realidad, o al 14 quizás. El 15 no lo vamos a ver porque eso ya es parte de lo que vamos a trabajar la clase que viene. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a empezar. Los antecedentes de la ley son tres. La ley 1420, ¿sí? De 1884, la Ley Federal de Educación de 1993, la Constitución Nacional, y acá dice la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero esto no puede, nos estamos hablando a nivel nacional, y esto sería solamente de la Provincia de Buenos Aires. Si nosotros hablamos de la ley nacional, estas son los tres antecedentes: la Ley Federal de Educación, la Ley 1420, la Ley Federal de Educación, y enmarcado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces ahí tenemos un poco cuál es la estructura, los documentos base en los que está sostenida esta ley. La ley 1420 fue la primera ley de educación que hubo en la Argentina. Es una ley que estableció que la educación primaria solamente era obligatoria, una educación primaria de 7 años, y que tenía las siguientes características. Se estableció que la educación tenía que ser libre, es decir, para todas las personas, tenía que ser gratuita, ¿sí? Obligatoria, es decir, todos tenían la obligación de ir a la escuela, nadie tenía que pagar dinero por recibir educación, y laica. ¿Qué significa eso? Que no tenía que tener ninguna orientación religiosa, que el Estado no tenía que brindar ningún tipo de educación religiosa. Hasta ese momento, la mayoría de las escuelas daban formación religiosa, catequesis, daban en las escuelas. A partir de la ley 1420, no. Bien, y la Constitución Nacional, perdón, después la Ley Federal de Educación es la ley que reemplaza a esta ley 1420, lo hace muchos años después, en 1993, o sea, más de 100 años después, 109 años, y la novedad que introduce esta ley fue una ley muy controvertida, que tuvo muchos detractores, gente que le parecía que estaba bien, gente que le parecía que estaba mal. Bueno, es una ley que se terminó derogando, o sea, también por esta nueva ley que estamos analizando nosotros ahora, que es la ley 26.206. Bueno, pero la novedad, lo importante de la Ley Federal de Educación que estamos tratando ahora, es que llevó la obligatoriedad de la educación desde 7 años, como era antes en la ley 1420, a 10 años. ¿Por qué? Porque agregó un año
obligatorio del nivel inicial, la salita de 5, y agregó 2 años de primaria o de primaria también como obligatorias. Entonces transformó un poco la estructura del sistema y pasó a ser, a ver yo acá si lo puedo ver, pasó acá. ¿Ven una pantalla blanca ustedes ahora? ¿O no? Sí, Hola. profe. ¿Ven una pantalla blanca? Sí. Muy bien, la Ley Federal de Educación, lo que hizo fue llevar la obligatoriedad a 6 años. ¿Qué obligatoriedad? ¿Qué era lo obligatorio? Bueno, sala de 5, ¿sí? Sala de 5, 9 años de educación general, 9 años, 9 años de algo que se denominó de Educación General Básica o EGB, que era que al séptimo grado se agregaban 2 años más, que eran octavo y noveno, y después 3 años más de educación media orientada o llamado polimodal, ¿sí? Ese polimodal era una educación orientada que los chicos elegían qué materias iban a estudiar o qué orientación iba a estudiar. Esto hacía 10 años de educación obligatoria, porque estos eran obligatorios, esto era obligatorio, y esto era, el polimodal era no obligatorio, ¿sí? Al igual que la educación superior, que también era no obligatoria. No lo pusimos, nivel, ¿cómo es esto? Nivel superior. Listo. Ahí tenemos entonces cómo era la estructura de la ley anterior, la Ley Federal de Educación. Esperen, ¿esto cómo se mueve? No lo puedo mover. Bien, ahí estamos. Esta es la estructura de la Ley Federal de Educación. Este nivel superior lo tenía que pasar un poquito acá y poner un corchete que tanto el polimodal como el nivel superior eran no obligatorios, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces la obligatoriedad pasó a tener 10 años de educación obligatoria. Bien, sigamos. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Pónganme en el chat cualquier cosa, si no pueden hablar, pónganme en el chat si hay alguna duda o si no entienden algo. Pero bueno, todo bien, ¿sí? A ver, un pulgar arriba, un algo. Nada, se fueron todos a dormir. Bueno, no importa, sigo. Entonces, la estructura de la ley. La ley está dividida en 12 títulos, que son como los grandes temas que abarca la ley. Por ejemplo, el título 1 está las disposiciones generales, que es lo que estuvimos nosotros analizando la clase pasada, las disposiciones generales, y después está dividida en capítulos. El título 1 tiene 2 capítulos, por ejemplo. Después va a estar el título 2, que tiene 3 capítulos, creo, y así sucesivamente. Cada uno de los 12 títulos en los que está la ley dividida, está dividido a su vez en capítulos. Y cada capítulo, a su vez, está compuesto por artículos, ¿sí? Artículo 1, por ejemplo, la clase pasada nosotros analizamos el artículo del 1 al 10. Bueno, en el artículo 11 están todos los objetivos de la Ley Nacional de Educación. Bueno, en el título 2 ya empieza a hablar un poco de los niveles, las modalidades, que es ahora lo que vamos a ver a continuación. Sigamos. Bien.
¿Cuál es la finalidad de esta ley? Bueno, básicamente esta ley se sancionó con esta finalidad: desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida. Es decir, buscar la formación integral de la persona a lo largo de toda su vida. O sea que el sistema educativo tiene que permitirles a las personas de todas las edades poder capacitarse, poder estudiar, poder aprender, ¿sí? Sobre todo, es obligación del Estado que las personas, que el 100% de la población vaya a los niveles obligatorios. Porque esta ley, vamos a ver, cambió la estructura. ¿Se acuerdan que les había dicho cómo era la estructura de la ley anterior, el polimodal? El inicial, eje B y polimodal. Bueno, aquí la estructura de la ley indica que vamos a volver a una estructura de nivel inicial, primario y secundario. Bueno, y hay dos niveles obligatorios, tres niveles obligatorios: el inicial, el primario y el secundario. En esos tres niveles obligatorios tiene que el Estado garantizar que concurra el 100% de la población, ¿sí? Y en el resto de los niveles, el nivel superior, bueno, que vayan todos aquellos que quieran ir, ¿sí? Que todos tengan la posibilidad de ir. Muy bien. Cada uno pueda definir su proyecto de vida, y los valores que la ley establece son estos. ¿Les parece? Los valores fundamentales: la libertad, la paz, la solidaridad, la responsabilidad, el respeto a la diversidad, la igualdad y el bien común. Entonces, esta es la finalidad de esta ley: poder favorecer que cada persona descubra un proyecto de vida, y que ese proyecto de vida esté basado en estos valores que se consideran los más importantes. ¿Cuáles son las características de esta educación? Bueno, tiene que ser gratuita, igual, ¿sí? Tiene que ser con gratuidad, en igualdad, es decir, que no se debe pagar ni un centavo para obtener educación, que todos tienen que tener la misma educación, no tiene que haber unas escuelas mejores que otras, sino todos tienen que tener una educación de calidad. Equidad, ¿qué significa? Ayudar y favoreciendo a aquellos que les cuesta más o que tienen mayor dificultad para acceder al conocimiento. Entonces, ahí debe haber una ayuda, una colaboración del Estado para poder poner en igualdad de condiciones a todas las personas, ¿sí? Tiene que ser permanente, ya le dije, a lo largo de toda la vida, el que quiera pueda participar en el sistema educativo. Integral, ¿eso qué significa? Que no tiene que aprenderse solamente lo intelectual las personas, o sea, no tiene que solamente educar la parte intelectual, lo cognitivo, sino que también tiene que crear lo creativo, lo espiritual, lo físico, lo artístico, ¿sí? Todas las dimensiones de las personas tienen que estar, como es, reflejadas y educadas en el sistema educativo. Y tiene que ser de calidad, es decir, que los contenidos que se den tienen que ser realmente significativos y tienen que servir para formar a las personas. Bien, ¿esta ley cómo se financia? Se financia según la ley 26.075, que habla que el financiamiento del sistema educativo debe ser igual o mayor al 6% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la suma, acá está la definición, es el valor monetario de bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Es decir, teniendo en cuenta todo lo que produjo en bienes y servicios un país, bueno, eso es la cantidad de dinero que el país genera. Bueno, a eso se llama Producto Bruto Interno. Después de eso hay que sacar los gastos, bueno, un montón de cosas. Pero el Producto Bruto Interno es la cantidad de dinero que un país produce en todos sus aspectos, en toda producción de bienes y servicios. ¿Sí? Bien, sigamos. El artículo 14 de la Constitución, ya está en el título segundo, nos va a hablar un poco de cómo está compuesto el sistema educativo. Bueno, el sistema educativo está compuesto de varias cuestiones. Está compuesto con una estructura académica y una estructura administrativa. Ahora vamos a ver cuál es cada uno. Y tiene 4 tipos de gestión. Entonces, resumiendo, el sistema educativo
define lo que es un sistema educativo acá, que ya lo vimos nosotros, pero lo volvemos a recordar, conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Entonces, tenemos un conjunto de servicios o de instituciones, ¿sí?, de acciones que se llevan adelante en esas instituciones, que el Estado los regula y que nos van a permitir cumplir nuestro derecho a la educación. Y dependiendo quién se haga cargo de administrar esos servicios educativos, tendremos gestión estatal, gestión privada, gestión cooperativa o gestión social. La mayor cantidad de servicios educativos son de gestión estatal o de gestión privada. Gestión cooperativa y gestión social hay mucha menos cantidad, ¿sí? Gestión estatal, entonces, cuando el Estado se hace cargo del 100% de la gestión del colegio. No solo paga los sueldos de los docentes, sino que también paga el salario de los maestranzas, de los auxiliares, paga también la luz, el mantenimiento del edificio, se tiene que encargar de construir el edificio, de dejarlo en condiciones para que se pueda dar clases. Y bueno, y entonces eso es gestión estatal. Gestión privada es cuando hay un privado, que puede ser una asociación, una congregación religiosa, una unión de padres, puede ser un dueño, una empresa, tienen una escuela y brindan la educación a cambio de una retribución económica, ¿sí? Bien, esos serían los tipos de gestión. Tenemos 4 tipos de gestión: una estructura académica y una estructura administrativa. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende más o menos? Bueno, entenderé el silencio como que va todo bien. Sí, profe, se entendió. Gracias. Cualquier cosa, cualquier duda, me interrumpen, por favor, y me preguntan. Así podemos entender. Bueno, acá está. Tenemos que la estructura académica. La estructura académica, la educación se divide en 2 niveles, en niveles y modalidades. Estos niveles son los obligatorios, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, y el no obligatorio es el nivel superior. Bien, vamos a empezar. Acá ven que el nivel inicial tiene como un asterisco, y cuando vamos a la referencia al asterisco dice es obligatorio desde los 4 años. Entonces, si el nivel inicial es obligatorio de los 4 años, esto nos está diciendo una cosa, que hay nivel inicial anterior a los 4 años. Y es así, porque el nivel inicial comienza a los 45 días de vida de las personas. Es decir, los niños a partir de los 45 días pueden ir al jardín maternal y a partir de ahí ingresan en el sistema educativo y es el Estado el que va a controlar lo que se hace en esos jardines maternales, la enseñanza en esos jardines maternales. Que obviamente con un nene de 45 días no será mucho o será muy básica, y a medida que van creciendo los chicos, bueno, van a poder dar mayor cantidad de educación. Pero tanto desde 45 días hasta los 3 años no son obligatorias esas concurrir a la escuela. O sea que los padres o las madres que quieran enviar a su hijo de los 45 días en adelante lo harán por su propia decisión, porque lo necesitan, porque trabajan, por lo que sea, pero no porque sea obligatorio, ¿sí? Sí es obligatorio a partir de la sala de 4 años. Ahí sí o sí tienen que ir a la escuela. Pero acá hay una aclaración. La escuela, el jardín es obligatorio de los 4 años, pero todos los jardines tienen que tener, por lo menos a partir de los 3 años, salita. O sea, todos los jardines obligatoriamente tienen que tener salita de 3, salita de 4 y salita de 5.
aunque no sea obligatorio la salita de 3, perdón, los jardines la deben tener. Bien, después los 6 años de nivel primario, acá en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias son 7 años, pero acá en la provincia de Buenos Aires son 6 años. Los 6 años de la educación secundaria conforman entonces la educación obligatoria. Y el nivel superior, que es no obligatorio, tiene dos formas. Tiene el nivel superior, lo terciario o no universitario, y lo universitario. Son las dos modalidades, las dos formas que tiene el nivel superior. Algo que me olvidé decir, el nivel primario está dividido en 2 ciclos. Primer ciclo, desde primero, segundo y tercer grado, o año en realidad se dice. Cuarto, quinto y sexto es el segundo ciclo. Y el nivel secundario también está dividido en 2 ciclos, un ciclo básico de primero a tercer año y un ciclo superior u orientado de cuarto, quinto y sexto año. ¿Sí? Bien. Y después acá vemos que hay una llave y hay otra organización del sistema. Esta es una forma, una estructura. Pero acá hay otro tipo de estructura que tiene que ver con las modalidades. Las modalidades, aquí ven cómo están en azul. Las que están en azul pertenecen a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria exclusivamente. Y las que están en blanco pertenecen a... Perdón, educación artística pertenece a también la educación obligatoria, y después están estas otras que pertenecen la educación técnico profesional y la educación artística, que ahí hay una diferencia que después vamos a ver, pertenecen a los niveles superiores. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, nada más. Perfecto. ¿Qué son las modalidades? Esto no lo voy a explicar ahora porque es largo y es parte del trabajo práctico o parte de la clase que ustedes van a hacer de manera asincrónica. Es un trabajo con modalidades, por eso yo no lo voy a explicar ahora. Pero sí lo que voy a decir que son adaptaciones que el sistema educativo hace a los niveles para atender algunas necesidades. ¿Sí? Bien, avanzamos. Y la estructura administrativa, ¿a qué está referida? Bueno, a esto, a los organigramas, a los recursos presupuestarios, a los recursos materiales, a los sueldos docentes. Es decir, todo lo que tiene que ver con, un poco entre comillas, la burocracia del sistema educativo. Es decir, el organigrama que está estableciendo, bueno, marca quién es el principal responsable, quiénes siguen, es decir, habla al gobierno de la educación. Esto no lo vamos a avanzar ahora porque es parte de la otra clase, ¿sí? Lo que vamos a ver la semana que viene. Pero sepamos que hay una estructura administrativa. La semana que viene vamos a hablar bien de la estructura administrativa. Esta semana nos dedicamos a la estructura escolar o pedagógica, ¿sí? A esta que estamos viendo ahora, académica. Ahí está, no me acuerdo la palabra justo. Bien, acá habla un poco de cómo es el cronograma del Ministerio de Educación. Pero bueno, eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. Bien, la ley establece en su título sexto, en el capítulo 2, algunos temas que son transversales, ¿sí? Es decir, que tienen que estar permanentemente en todos los niveles de educación. Tiene que ser trabajo permanente. Fíjense aquí que, por ejemplo, no está en la ley entre los temas transversales la ESI. ¿Vieron? No figura. Bueno, en la ley no está la ESI, pero en realidad después se sancionó una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que sí incorpora la ESI también como un tema transversal. O sea que aquí tendríamos que agregar también la ESI como tema transversal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los temas transversales? La enseñanza de por lo menos un idioma extranjero, que en general, en la mayoría, en el 95%, en las escuelas estatales en todas, y en las escuelas privadas en casi todas, el idioma extranjero que se enseña es el inglés. ¿Sí?
Acceso y dominio de las tecnologías de la información, ¿sí? También, eso es importante, es un tema que tenemos que trabajar y los chicos tienen que aprender. La educación ambiental, ¿sí? Bueno, ya sabemos la importancia de esto. El cooperativismo y el mutualismo, es decir, formas de organización de cooperación y de, y de colaboración entre las distintas organizaciones de la sociedad civil y entre las personas. Eso también tiene que ser un tema transversal que se tiene que trabajar durante todo el tema, el ciclo, en los niveles educativos, ahí está, no me salía la palabra, disculpen. Después, las bibliotecas escolares, cuáles son los contenidos curriculares comunes que tienen que haber, y el programa para la identificación, evaluación temprana y seguimiento y orientación para niños con capacidades o talentos especiales. Bien, sigamos. Esos son los temas transversales. Consejo Federal de Educación también está dentro de los organismos de gobierno de la educación, que eso es tema de la clase que viene. Acá, ¿cómo se evalúa el sistema educativo? Bien, es el ministerio, o sea, que el sistema educativo, la ley, provee o establece que debe haber una evaluación del sistema educativo, es decir, que se tiene que ver anualmente, se tiene que hacer una evaluación para ver cuáles son los inconvenientes que se están presentando, cuáles son los resultados, cuáles son los inconvenientes que se presentan y cuáles son las zonas que requieren mayor asistencia del Estado, etcétera, etcétera. Pasa si querés. Bien, entonces, este sistema de evaluación es responsabilidad del Ministerio de Educación, ¿sí? Y lo debe implementar de forma periódica, buscando información continuamente, ¿sí? Para la Secretaría de Educación, para tomar las decisiones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social, en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social. Bueno, ahí está, eso es lo que yo les dije. Se tiene que evaluar el sistema educativo de manera continua y también de manera periódica para tomar decisiones viendo cómo se distribuyen los recursos, cómo está la educación, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿cuáles son las variables a estudiar? Bueno, las variables a estudiar son la cobertura del sistema, es decir, si el sistema educativo a través de sus escuelas llega a todos lados, los índices de recursar, de repetir, ¿sí? La deserción escolar, el egreso, es decir, todos los que empiezan, terminan. Estos son todas las variables que estudian. Todos los que empiezan, terminan. La promoción, cuántas personas, bueno, tiene que ver con la recursada también, cuántas personas recursan de las que están en el sistema educativo. Hay muchas personas con sobreedad, es decir, que están en un curso teniendo que por su edad estar en otro más adelante. Y esas son un poco las variables, los índices de calidad educativa que se van a tener en cuenta en la evaluación. ¿Sí? Acá hay algunas operaciones, algunos operativos de evaluación. Ahora el que nosotros más conocemos, o el que se hizo estos últimos años, fue el operativo Aprender. Bien. Bueno, esto es incorporar nuevas tecnologías y medios. Por esto, desarrollo de opciones educativas basadas en el uso de la tecnología, de la información y la comunicación y de los medios masivos de educación. Por esto que establece la ley, es que el Estado argentino desarrolló estos canales. Educ.ar, que es una página del Ministerio de Educación que tiene muchos recursos didácticos. Bueno, Paca y Encuentro, que ustedes ahora están venidos a menos, pero también son canales que, por la ley, tenían que crearse ¿para qué? Para transmitir contenidos educativos. Bueno, aquí habla de la educación no formal, es decir, que es la educación que está fuera del sistema educativo. Esa ya no está controlada del todo por el Ministerio de Educación y tiene que ver con otras cuestiones que preparación fuera de la escuela, ¿no? O en centros culturales, bueno, o clubes de fútbol, sociedades de fomento, es decir, fuera del ámbito de la educación
formal. Bueno, también lo que se busca, lo que establece la ley, es que en un periodo de tiempo tendría que irse a la educación primaria de jornada completa, ¿sí? Dice, hasta tanto se haya concluido este proceso, las jurisdicciones deberán garantizar un mínimo de 20 horas semanales de clase. De hecho, es lo que garantizan, 20 horas semanales, porque en primaria tienen 4 horas en el turno mañana y 4 horas en el turno tarde. Pero la idea es que ir hacia jornada extendida o jornada completa. Bien, hay algunos que dicen que estos son los argumentos a favor de la jornada completa. ¿Qué crees? En la campera. Bueno, y estos son algunos argumentos en contra de la jornada completa. Pero bueno, no nos vamos a meter en este debate ahora, sino simplemente decir que la ley establece que la jornada tiene que ser completa. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a hablar dentro de esto, la ley establece los derechos y obligaciones de los docentes. ¿Sí? Los derechos es desempeño en cualquier jurisdicción, es decir, que yo con mi título obtenido en la provincia de Buenos Aires lo puedo utilizar en cualquier provincia, en la provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia, lo puedo usar en cualquier lugar del país. Tengo que tener siempre capacitación y actualización integral y gratuita y en servicio, es decir, que poder capacitarme en mi horario de trabajo, no y que sea gratuita, no tener que establecer o dar mi tiempo o pagar para capacitarme. Lo que ocurre es que la capacitación en servicio suele ser muy dificultosa y las ofertas son muy pobres. Entonces, en definitiva, siempre el docente termina capacitándose fuera del horario de clase. La libertad de cátedra y enseñanza, cada uno puede enseñar desde su cosmovisión, ¿sí? Desde su forma de ver la realidad. La participación en la elaboración y la implementación del proyecto institucional. Las condiciones dignas de seguridad y higiene en su trabajo, estabilidad en el cargo, es decir, que no lo pueden echar por cualquier cosa, sino que debe respetarse el cargo, tener un salario digno, ¿sí? Acceso a programas de salud laboral y prevención de enfermedades profesionales, acceso a cargos por concurso de antecedentes y oposición, es decir, no que se designen a dedo o que se designe, sino que haya un proceso claro y transparente de cómo se acceden a los cargos, ¿no? Esto es lo que llamamos habitualmente el acto público, ¿no? En realidad es un concurso de antecedentes. No se llama acto público, pero en realidad se llama concurso de antecedentes. Y oposición es cuando también, además de el puntaje docente, hay que presentar un proyecto. Y eso es más que nada, la oposición se hace más que nada para tomar cargos en la educación superior. En educación primaria, secundaria o inicial es solo por antecedentes. Bien, y la negociación colectiva, que significa poder negociar con el Estado el salario, poder a través de los sindicatos, los representantes, poder negociar las mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios. Bueno, y las obligaciones es respetar y hacer respetar los principios constitucionales, cumplir con los lineamientos de la política educativa nacional, capacitarse y actualizarse permanentemente, ejercer su trabajo de manera idónea y profesional, proteger y garantizar los derechos de los niños. NNA es niñas, niños y adolescentes, sobre todo los que trabajan en los niveles obligatorios, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Se va a cortar ahora, vamos a hacer una cosa, porque quedarán unos 10 minutos de clase. Volvemos a entrar con el mismo link, ¿les parece? Bien, uy, se me fue uno en el camino. Bien. Sí, profe. Sí, profe.